Muy buenos días para todos. Nos encontramos hoy lunes 5 de agosto. Día bien interesante para los mercados porque hemos venido cayendo de una forma impresionante. Vimos que este fin de semana en 15 minutos, en 45 minutos, llegamos desde 58.000 hasta 52.000. Entonces ha sido un movimiento impresionante. No se había visto desde hace un año. Ha sido un poco salvaje. Y vamos a ver entonces las razones por las que ocurre y qué podríamos esperar en los siguientes movimientos. Entonces empecemos por las razones del mercado para caer de esta forma. Entonces todos los mercados han venido cayendo, no solamente Bitcoin, sino también la renta variable en general. Tuvo unos gaps impresionantes y ha venido cayendo de una forma increíble. Ahora, el BITS es el índice que mide la volatilidad y básicamente consideramos que este índice es el que mide el miedo en el mercado. Tuvo un crecimiento desde el 2 de agosto, es decir, hace 2 días 3 días que tuvimos el video, subió un 235%. Eso fue una cosa increíble. Hace 3 días estábamos acá y llegamos a subir hasta acá hoy, inclusive. Entonces, el dólar cayendo bastante, una tendencia bajista y la dominancia de Bitcoin subiendo. Justamente decíamos en el video pasado que mientras la dominancia de Bitcoin siguiera subiendo, era muy probable que el total 2, que mide todas las monedas, las monedas fuera de Bitcoin, es decir, AVAX, Ethereum, etcétera, tendrían una potencial bajada adicional. Entonces, nos encontramos ese escenario se materializó. Hablábamos también en el video pasado de la pregunta si podríamos llegar a los 50 y en efecto llegamos no solo a los 50, sino a los 49.000. Entonces, bien interesante ese movimiento bajista. Hablábamos en el video pasado que lo que esperábamos era una continuación de ese movimiento bajista y que esperábamos un pequeño rebote que no se debería operar. Y en efecto, así fue. Fue buena idea no operar al alza en ese momento. Y sí fue buena idea mantener esa continuación de las tendencias a la baja. Hablábamos específicamente de 4 horas y 1 hora. Y esas tendencias se mantienen en este momento. Ya en el gráfico de 1 hora estamos viendo cierta recuperación, pero las tendencias a la baja se mantienen. Y vamos a ver entonces en gráfico diario qué es lo que podríamos esperar. Entonces hablábamos de varios niveles que teníamos marcados y hablábamos de cuando se perdió el nivel de 63. Ya estábamos hablando entonces en ese momento de que el movimiento seguramente tendría una continuación a la baja. Hablábamos que se cancelaba ese escenario en el cual estábamos diciendo. Teníamos un escenario previo al del viernes en el cual decíamos que estábamos en este rango y que en este rango entonces habíamos visto lo que llamamos el spring y que por tanto deberíamos romper al alza. Ese escenario se invalidó cuando hablamos el viernes pasado y justamente entonces el precio comienza a ser lo que nosotros estábamos especulando, que era un rango de una temporalidad superior, es decir, se extiende el rango lamentablemente, o para fortuna de muchos también, porque tenemos más oportunidades de compra. em, y hablábamos de un nivel importante que eran los 52. Ese nivel importante pues ha sido el movimiento final en el que el precio ha reaccionado. Vimos cómo perdimos los niveles de 57, los niveles de 63 con total facilidad, y ya este nivel de 52, a pesar de que tuvo una dilatación, se recuperó. Entonces, ahora el nivel que estamos considerando como soporte es el nivel de los 52. Todavía no podemos decir que este es exactamente el punto en el que vamos a mantenernos en ese rango. Todavía no podemos decir exactamente si este sí es el rango y este es el final del rango, porque el precio, este era lo que especulábamos, pero el precio sin ningún problema podría venir hasta la zona de abajo de los 43. Entonces, ya si llegamos a esta zona y estamos por este lado moviéndonos, pues ya no estaríamos hablando de un rango como tal, sino básicamente de una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y un retroceso bastante profundo del gráfico diario, pero todavía no podríamos decir que ese es el rango. Entonces, en caso de que nos mantuviéramos dentro de este escenario, este sí podríamos decir que es un rango, pero por ahora lo único que podemos especular es
con la continuación del movimiento bajista. Entonces en gráfico diario no podemos todavía confirmar que haya alguna señal de reversión, alguna señal de pausa. Lo que hemos visto es un movimiento fuerte que sigue a la baja. Entonces no podemos confirmar nada en gráfico diario, vamos a tener que esperar a que cierre. Gráfico de 4 horas, ya estamos empezando a ver cierto movimiento aquí de rebote. Sin embargo, mucho cuidado porque podría ser simplemente un rango y mantenernos bajando hasta los niveles de 43, 44. Entonces, no se confíen en que porque los indicadores ya nos están dando una entrada al alza, vemos que el MACD ya va perdiendo fuerza bajista, que el RSI estaba en niveles absurdos de 12, llegamos a estar 15, perdón. No se confíen con que ese movimiento sea importante, porque lo que estamos viendo es que podríamos tener un rebote hasta 57, pero ese es un podríamos. Fíjense cómo aquí el movimiento ha tenido tanta fuerza. Y aquí tenemos una EMA que es la EMA de 9. Y esta es la EMA en la que hemos venido rebotando. Entonces, si este movimiento continúa, no esperen a que llegue a precios demasiado elevados. Puede tranquilamente pausarse y hacer una velita hasta acá y seguir cayendo, como lo hizo acá. Una velita y sigue cayendo entonces. Entonces no se confíen todavía de que este vaya a ser un rebote bueno, porque todavía puede seguir cayendo más el precio. Ese es el escenario entonces que tenemos en términos generales. Vamos a hablar entonces de las altcoins. En el tema de las altcoins habíamos hablado que podía ser interesante hacer compras parciales. De hecho yo tuve alguna en AVAX que está en precios interesantes. Pero vemos como en el Total 2 nosotros nos encontramos, vamos a ver el gráfico diario, en un punto en el que todavía podríamos llegar a caer. En este momento estamos en el soporte. Este es uno de los soportes importantes que tenemos acá. Y ustedes pueden trasladar esta gráfica a todas sus criptomonedas favoritas. Este es un soporte en el que estamos. Sin embargo, en caso de perderse, estaríamos hablando de una bajada de nuevo hasta acá. Y este punto entonces coincidiría con diferentes niveles en las criptomonedas. Por ejemplo, si nos ponemos a ver Ethereum, en Ethereum entonces tendríamos un nivel un poquito más profundo, porque aquí estaríamos ya más avanzados en ese movimiento bajista. Es decir que mientras que en otras altcoins estaríamos por esta línea verde más o menos, aquí ya en Ethereum estamos llegando a un nivel de soporte de 3000, de 2250 aproximadamente. El siguiente nivel sería en 2000 y el siguiente sería en 1800. En AVAX, por ejemplo, tenemos estos niveles marcados hasta 17. Estamos con el soporte. Aquí estamos en el soporte. Este es el soporte de los 20 que se perdió. Siguiente soporte lo tenemos en aproximadamente 17. Siguiente soporte serían ya precios muy abajo, que sería básicamente esta zona de $13 para abajo. 14 dólares para abajo prácticamente. Entonces pueden trasladar esta gráfica del Total 2 a sus diferentes criptomonedas favoritas, o si no, déjenme en sus comentarios cuáles quisieran que analicemos y las analizamos con mucho gusto. Entonces, en resumen, el BITS, que es el índice del miedo, es el índice de volatilidad, pero históricamente nos ha ayudado a medir el miedo. Subió un 300%, miedos en el mercado bastante amplios. Fíjense la vela de hoy, en la que nosotros terminamos pasando desde 58.000 hasta 52.000 en una sola velita. Entonces, índice todavía en bastante miedo, dólar cayendo. Parece que va a continuar esa tendencia bajista. Ya a estos niveles ha reaccionado a la baja. Vemos que incluso queda por debajo de la EMA de 200, una tendencia bajista. Entonces, en resumen, continuación del movimiento bajista, podríamos esperar siguientes caídas hasta 44.201 y 39.900, que es la siguiente área de volumen importante en caso de que perdamos esta. Podríamos experimentar un rebote al área 57 para seguir cayendo. También podríamos ver una señal de reversión mayor. Sin embargo, lo único que tenemos claro es que primero no es interesante operar ese rebote debido a que todavía no podemos confirmar
la reversión de la tendencia. Esta tendencia, recuerden que hablábamos de dos teorías, la teoría de Wyckoff y la teoría de Dow. Y la teoría de Wyckoff ya en este momento no es la que nos está interesando más, porque estamos viendo simplemente un movimiento tendencial a la baja. En ese caso hablamos de teoría de Dow, que nos dice que básicamente el movimiento pues tiene la tendencia a continuar. Suena un poco obvio, sin embargo, cuando lo vemos, nosotros lo que estamos es como esperando que ya este sea el punto más bajo para nosotros entrar en el punto más bajo y ya entonces agarramos el mejor precio. Eso no es lo que nos dice la teoría de Dow, sino que básicamente si tenemos una tendencia, lo más probable es que la continuemos hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Entonces, no nos confiamos de ningún rebote en este caso en temporalidades menores hasta que podamos ver una consolidación mayor, porque el precio aquí, como nos hizo una velita verde y después se cayó, podría hacernos lo mismo y terminar llegando a estos niveles. Entonces, con la apertura de Wall Street, pues se han calmado un poco las cosas y hemos visto que en gráficos de menores temporalidades, pues hemos tenido cierto rebote. Sin embargo, todavía no podemos hablar de que se hayan recuperado niveles porque justamente llegamos a un nivel aquí en gráficos de una hora, a un nivel de resistencia y no lo puede superar. Entonces vamos a tener que continuar esperando porque todavía no tenemos suficiente información para decir que el precio ha terminado de caer. Entonces, continuación del movimiento bajista. Momento de hacer compras parciales, porque todavía no hemos visto que el precio nos esté dando una estructura que nos diga ya vamos entonces a cambiar esa tendencia. Estaríamos hablando de que para cambiar una tendencia tendríamos que hacer una secuencia de que antes veníamos con mínimos y máximos más bajos. Entonces vemos aquí una pauta plana de continuación bajista. Recuerden que cuando tenemos una pauta plana, lo que estamos diciendo es que el precio no tiene ni siquiera fuerza para rebotar, sino que sigue cayendo. Entonces vemos que inclusive se ha venido moviendo por la parte de la gráfica de la EMA 9. Esperaríamos que entonces rompa, genere una subida superior a esta y ahí entonces aquí en este punto específicamente es donde podríamos nosotros decir, vale, entonces hago compras en este punto de aquí, no antes, no. Y bueno, y la pregunta sería, bueno, Juan, pero entonces, si este es el punto de confirmación de una compra o de un long, ¿yo por qué no compro aquí en este punto y me gano toda esta posición que son 4%? ¿Por qué voy a comprar más alto? La respuesta es que no sabemos si el precio va a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa si en vez de hacer eso, lo que el precio hace es esto? Llega hasta acá y se desploma. Pues que ahí entonces pierdes esa posición. Entrando en el mismo punto, pierdes la posición porque estás comprando en una resistencia. Mientras que aquí lo que estás haciendo es comprando en la confirmación del cambio de la tendencia. Del gráfico de una hora, ¿no? O sea, no estamos hablando de que to the moon, no. Listo. Entonces por esa razón es que no tenemos entrada aquí. De pronto podríamos hablar de una entrada en caso de que se llegue a confirmar, cosa que en este caso no es no es el escenario principal. Por tanto, se mantiene el escenario en que a menos que rompamos y hagamos un cambio de tendencia en temporalidades menores, continuamos ese movimiento a la baja. ¿Hasta dónde? Vamos a revisar. ¿Puede ser hasta acá? Sí, puede ser hasta acá. ¿Puede ser hasta 44? También puede ser hasta 44. ¿Cómo lo confirmaremos? Pues viendo un poco más la estructura. Seguramente si veo algo interesante en el mercado o si veo suficientes comentarios, puedo hacer una revisión en la tarde, antes o después del cierre diario, para que podamos entonces revisar qué ha pasado con el precio. Así que los dejo con esta impresión de lo que está pasando en el mercado y espero que les sea de utilidad. Gracias y nos vemos. Dejen sus comentarios. Recuerden que como este es un canal nuevo, cada like, cada comentario que ustedes dejen, pues realmente ayuda muchísimo. Chao, chao.